repitiendo su discurso voluntarista, orientado a hacerle ver al pueblo que todo marcha bien, que la situación está siendo superada y que hay que tener confianza en abstracto en la capacidad de la nación para salir adelante. Un discurso que uno puede compartir en cuanto a mantener viva la esperanza, a la que nadie debe renunciar, pero que luce cada día más distante de la realidad, la cual uno siempre debe asumir a plenitud. Lo que dice el presidente y lo que hace el gobierno no guarda relación con lo que a diario ocurre, con el costo de vida, el desempleo, la quiebra de los servicios públicos, la inseguridad total y la nueva corrupción. No quiero echar sobre ustedes un balde de agua fría, pero al reaparecer reivindico una vez más el sentido crítico y pretendo contribuir a que la gente despierte y reaccione, como recomienda la publicidad que se está haciendo con motivo de la visita de Juan Pablo II. Solo despertando y reaccionando, cada venezolano es que podemos transformar la esperanza en algo más que ilusión y hacer que los gobernantes y dirigentes rectifiquen. Quiero decirles, además, que como corresponde al reinicio de actividades, el equipo de este programa, su productora Ana Ábalos, siempre cuidadosos de la presentación, de la imagen, ya que ello forma parte del mensaje, concibió la nueva escenografía que ustedes observan en sus pantallas. El trabajo de creación y ejecución, junto con un equipo al frente del cual ha estado el arquitecto Jorge Sánchez, es del maestro José Campos Viscardi, un artista excepcional, diseñador, dibujante, pintor e investigador acucioso, a quien vemos cuando desarrolla su trabajo. Esta escenografía constituye un invalorable aporte a la integración arte-medio de comunicación y plasma toda una concepción destinada a facilitar la relación del comunicador con su audiencia. Además, es una demostración concreta de la capacidad y talento que existe en Venezuela, de que no tenemos que buscar afuera orientaciones y modelos, como lo comprueba el trabajo del maestro Campos Viscardi, gracias al amigo y al artista. Una vez que retornemos del corte que vamos a hacer ahora, voy a entrevistar, a conversar con Jorge Olavarría y el comandante Hugo Chávez acerca del 4 de febrero. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela 4 años después del 4 de febrero? Como les dije antes del corte, quiero conversar hoy sobre una fecha de la cual se cumplen exactamente 4 años en el día de hoy. El 4 de febrero de 1992. He invitado para abordar este tema a 2 personajes muy singulares. Singulares por lo siguiente. Uno de ellos, Jorge Olavarría, analista, historiador, escritor, periodista, ha venido examinando en los últimos tiempos, a través de los medios de comunicación, una serie de hechos y de acontecimientos históricos en el país. El otro invitado es el comandante Hugo Chávez Frías, líder del movimiento del 4 de febrero de 1992. El 4 de febrero es una fecha que divide, es profundamente polémica. Frente a ella
hay muchas actitudes, muy diversas. Es una fecha que se ve en blanco y negro, en función de negarla o de aceptarla. Pero como quiera que ya ha transcurrido cierto tiempo, 4 años muy convulsos de este país, muy crispados, creo que vale la pena analizar un poco, no tanto el 4 de febrero, del cual se tiene bastante información, sino lo que ha ocurrido desde esa fecha hasta ahora, en el lapso de 4 años. Buenos días, Jorge. Buenos días, José. Buenos días, Hugo. Buenos días, José Vicente. Se justifica hoy en día, 4 años después, el 4 de febrero. Claro que se justificó. Se justifica y yo creo que el 4 de febrero sigue hoy más vivo que nunca, más vigente que nunca. Es decir, estos 4 años están signados por el 4 de febrero. Y los acontecimientos, como dice un comentarista de televisión, están en pleno desarrollo. Todavía, ahora es cuando faltan efectos, consecuencias del 4 de febrero. Creo que es una fecha que, como tú dices, lo ven en blanco y negro. Pero objetivamente hablando, marcará la historia de Venezuela durante varios años. Todavía es muy pronto para evaluar lo que ha pasado. Entre los que ven en negro el 4 de febrero está aquellos que dicen que fue un acto de traición de un grupo de militares a su juramento de lealtad a la República. ¿Qué opina al respecto Jorge Olavarría? Yo creo que el 4 de febrero es un hecho que se justifica plenamente. La rebelión militar del 4 de febrero está justificada en función de lo que había en el país en ese momento dado. Había una situación asfixiante, sofocante, hedionda, de corrupción, de depravación, de cinismo político. Eso estalló. El país, como lo está pidiendo ahora la propaganda de la visita del Papa, despertó y reaccionó. Tú has dicho que se cumplen 4 años el 4 de febrero, pero se cumplen 2 años de la presidencia de Rafael Caldera, a la cual llevó el 4 de febrero. El 4 de febrero, perdón, la presidencia de Rafael Caldera fue consecuencia del 4 de febrero. De manera que nosotros hoy, si queremos hacer un examen retrospectivo de lo que ha sucedido en esos 4 años, tenemos que ver el 4 de febrero en función de lo que eso desató. Y una de las cosas que desató fue la defenestración de Carlos Andrés Pérez, la cancelación de la aspiración a sucederlo de Eduardo Fernández, el encumbramiento a la candidatura presidencial de su partido de Osvaldo Álvarez Paz como consecuencia de una reacción interna dentro de su partido que le abrió las puertas a quienes querían venir a votar allí. Tú tuviste mucho que ver en eso. La denuncia que tú hiciste en relación a al caso de los dólares o de la partida secreta, como tantas otras denuncias que has hecho, en ese momento fue tomada por el fiscal general de la República, que promovió un juicio en contra del presidente que resultó en su salida del poder. Una salida más política que jurídica, y no hay que abochornarse al decirlo, porque era indispensable para el sistema salir de Pérez si quería sobrevivir. Y llevó a la presidencia de Rafael Caldera en diciembre del 93. Tú has dicho una cosa, Jorge, que creo que conviene dilucidar en este momento, que es la justificación de un golpe de Estado. Para ciertas conciencias, para ciertos sectores de la opinión pública, el golpe de Estado en una democracia no se justifica, en el Estado de Derecho no se justifica. ¿Por qué justificarse entonces el 4 de febrero? Bueno, lo mejor del 4 de febrero fue que fracasó. Fue que no alcanzó su objetivo. ¿Estás de acuerdo con eso, Hugo? No, bueno, por supuesto que no, yo entiendo lo que tú dices. El fracaso militar, y así lo asumimos. Cuando yo tomo la decisión de rendirme ya a las 10 de la mañana del 4 de febrero, cuando veo que no hay posibilidades de lograr el objetivo militar y político, entonces vamos, por ahora nos rendimos. Y demostramos que era por ahora y sigue siendo por ahora. Porque, y tú decías, hablabas de un señalamiento de la traición. No, ahí no hubo ninguna traición, porque nosotros los militares venezolanos hemos jurado defender la patria, sus instituciones, no defender partidos corruptos, esa hediondez a la que tú te refieres. Los militares venezolanos no podemos ser utilizados como lo fuimos para masacrar un pueblo muerto de hambre, como ocurrió el 27 de febrero del 89. Así que ahí no hubo ninguna traición. ¿Pero quién decide eso?
¿Quién decide cuando un golpe es bueno o es malo? Lo decide un pueblo. El éxito. No, yo no creo que sea el éxito. El éxito es cínico, pero es la realidad. Lo que legitima una sublevación de esa naturaleza es el éxito. Pero en este caso, Chávez tiene y no tiene razón. Ellos no lograron el objetivo estratégico de derrocar al presidente de la República, apresarlo y enjuiciarlo, como era, entiendo, su programa, sino que lograron crear una conmoción de tal naturaleza que hizo despertar al país. Pero déjame Te repito, decirte una cosa, Jorge. Si el éxito es lo que justifica un golpe de Estado, se justifica entonces el 18 de octubre, el 24 de noviembre, que fueron golpes exitosos. se justifican a sí mismos en función de que cumplen su objetivo. En ese sentido se justifican. Desde el punto de vista ético, quizá no se puedan justificar, pues hay golpes nobles y golpes que no lo son. Desde mi punto de vista, yo creo que la rebelión militar del 4 de febrero estaba plenamente justificada, porque las Fuerzas Armadas del país no podían seguir siendo el brazo armado de un sistema putrefacto, corrupto y caduco. Lo bonito del 4 de febrero no es el 4 de febrero en sí, sino lo que despertó el 4 de febrero. Hubo un despertar de las conciencias, vamos a llamarlas analíticas, inteligentes, intelectualmente honestas del país, que se manifestaron en un fenómeno único en la historia de Venezuela. En la profusión de una serie de libros muy importantes que se publicaron casi inmediatamente después del golpe, en donde cada uno analizaba el hecho desde su punto de vista. Un profesor de la Universidad de los Andes, Larriba, publicó un libro llamado En defensa de los insurrectos. Alberto Alberlo, perdón. En defensa de los insurrectos. Otro, Emeterio Gómez, por ejemplo, ve la rebelión militar del 4 de febrero como la gran esperanza para crear en el país una economía de mercado, una verdadera economía de mercado. Los defensores del sistema, los que estaban usufructuando el sistema y eran parte del sistema, como Carlos Raúl Hernández, como Aníbal Romero, como Carlos Blanco, esos anatematizaron el golpe del 4 de febrero, llamaron traidores a los militares, dijeron que había interrumpido un magnífico proceso de apertura económico, que es absolutamente mentiroso. El libro de Moisés Naim, por ejemplo, dice que el experimento de abrir la economía venezolana a la modernidad de la economía de mercado a partir del 89 fracasó por el golpe del 4 de febrero. Entonces, una de las consecuencias más claras, que hoy en día, 4 años después, lo vemos con más claridad, es que el golpe del 4 de febrero llevó a la presidencia de Rafael Caldera. Y eso es precisamente lo que tenemos que reflexionar. De eso vamos a hablar en el próximo negro, pero antes quiero preguntarle o hacer una consideración al comandante Chávez. Hay quienes dicen que los líderes del 4 de febrero han estado muy por debajo de las circunstancias, de ese fenómeno que se produjo, que de acuerdo con lo dicho por Olavarría, es uno de los hechos más importantes ocurridos en Venezuela en los últimos tiempos. ¿Estuvieron a la altura de las circunstancias los líderes del 4 de febrero? ¿No lo estuvieron? ¿Posteriormente han estado a la altura de las circunstancias o han pasado por debajo de la mesa? Bueno, hay una actitud muy variable en nosotros a posteriori, ¿no? Y lo recogen los hechos del país. Pero, digamos, un núcleo fundamental de ese movimiento que se formó durante una década, que también es importante decirlo, que no fue un golpe de Estado tradicional, un movimiento que está sembrado en las Fuerzas Armadas Nacionales, un movimiento prodemocrático. Nosotros seguimos, un núcleo importante de nosotros, con la misma bandera, con el mismo planteamiento, y estamos recogiendo expectativas de lo que llamaba Mirabeau la voz de la nación. Y eso se ha demostrado cuando nos negamos a ir a la campaña electoral pasada, llamamos a la abstención activa y respondió a ese mensaje, fuimos sintonía de la voz de la nación. Nosotros creo que hemos mantenido, no un 100%, digamos, de altura en relación con la gran expectativa que se desató, pero ahí estamos, pulsando la realidad nacional y en sintonía con una expectativa, con una aspiración nacional. Yo creo que sí hemos estado a la altura de esa expectativa. Bueno, vamos a hacer un corte y entonces, al retornar, vamos a continuar analizando este proceso post-4 de febrero.
¿Quién se beneficia en definitiva del 4 de febrero? Caldera, que sale el Caldera, sí, sin duda, sin vaselina. Sin duda. Caldera surge como una figura presidenciable por su discurso en la tarde del 4 de febrero, que interpreta cabalmente lo que el país quería oír y secuestra para su Déjame ambición. decirte una cosa, Jorge. Yo tengo la impresión de que el discurso de Caldera el 4 de febrero no fue tan espontáneo así como se ha dicho hasta ahora. ¿Por qué dice eso? Bueno, yo ¿Qué es tengo... eso? ¿Es grave? Sí, no, yo tengo informaciones, mira. O sea, que Caldera estaba enterado de que iban a dar golpe. yo no estoy tan seguro, sí, yo no estoy tan seguro, todavía hoy a 4 años, si Caldera sabía o no de las conversaciones que tuvimos en Maracay, en un restaurante cerca de la base Libertador, con una persona muy amiga del hoy presidente Caldera, y quien dijo ir de parte de él. Incluso nos ofreció unos teléfonos celulares programados para algo que fue mortal en la operación militar, que fue las comunicaciones. Y este personaje me dijo, delante de un grupo de oficiales del comando del movimiento, me dijo el expresidente Caldera les da luz verde a ustedes. No los va a atacar ni los va a apoyar, pero no se metan con él ni con su familia. Y que recuerden que él tiene un hijo que es oficial de las Fuerzas Armadas. Y tengo otra evidencia de otro personaje que me contó que el 4 de febrero, a medianoche, cuando comenzó la insurrección, él se fue a casa de Caldera porque es amigo de la familia. Y él presenció cuando Caldera da instrucciones a la seguridad, que les dice, si viene por ahí una comisión militar, háganlos pasar y les dan café, que yo voy a hablar con ellos. Por eso te digo que no es tanto así aquello de la espontaneidad de Caldera. Yo creo que le estaba a las El olfato, el sentido común. Bueno, pero sí, fíjate, el olfato político eso es muy importante. ayudado con otros elementos. Eso es muy importante, pero es anecdótico. Sí. Lo importante, lo histórico, lo que es innegable, es que a lo largo de toda su vida, Rafael Caldera ha demostrado tener un muy agudo instinto para la oportunidad. Lo tuvo el 18 de octubre de 1945, pues fue el primer civil que se presentó en Miraflores después de que los militares habían derrocado a Medina. Lo tuvo en el 45, lo tuvo en el 48, lo tuvo en el 50, lo tuvo en el 52, lo tuvo en el 58, cuando inventó en su casa el pacto de punto fijo, según el cual él llegó al poder a pesar de que perdió las elecciones. Lo tuvo cuando salió elegido presidente de la República en el 69, cuando aprovechó la división de Acción Democrática, el pleito entre Raúl León y Luis Beltrán Prieto, entre Gonzalo Barrios, perdón, y Luis Beltrán Prieto, y logró la presidencia de la República con una mínima mayoría. Y lo tuvo el 4 de febrero de 1952, cuando, repito, secuestró para beneficio de su ambición de ser presidente de la República por segunda vez, la emoción que se desató ese día. Y para mí, yo no tengo la menor duda que el beneficiario del 4 de febrero fue Rafael Caldera. Por eso es que esta fecha es importante. Pero perdón, Jorge, yo supongo que los que estaban combatiendo en ese momento, los que estaban rindiéndose, los que estaban presos, sintieron un alivio y una gran solidaridad en ese discurso de Caldera en el Congreso. Bueno, no lo vimos, porque en verdad nosotros estábamos, ya yo estaba preso. Pero al día siguiente, cuando lo leyeron, lo vimos, es decir, unos meses después, estuvimos aislados en la DIN, pero en efecto, el discurso de Caldera es importante pararnos allí, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Olavarría, pero no creo que la historia podamos centrarla en un personaje. Aquí hay muchos beneficiarios del 4 de febrero. Y hay otra cosa que es bueno decir, la historia no ha terminado, porque Caldera hoy en día, bueno, se ha demostrado que no tiene capacidad para seguir gobernando este país, así que el beneficio sería, bueno, un beneficio temporal, en todo caso. Ahora sí, fíjate ¿No quiere decir que han malbaratado la herencia del 4 de febrero? Claro, el gobierno de Caldera es hijo del 4 de febrero, un hijo no deseado, pero que ha puesto la torta. Caldera tuvo en sus manos el más grande poder que presidente alguno pudo haber tenido después que ganó las elecciones. Apoyo popular, apoyo de gruesos sectores militares. Hubiera podido de verdad torcer el rumbo de este país, pero entonces él cayó en el efecto Pigmalión. Se casó con su obra, el punto fijismo. Hizo pacto con Acción Democrática, con lo más podrido de Acción Democrática, siendo una muleta que permite la cierta recuperación de Acción Democrática, con el Congreso, con sectores, digamos, de la reacción del país, y traiciona a un pueblo. Tú te pones a ver el discurso de Caldera, ese del 4 de febrero, y parodiando a Whitman en su canto de cinismo,
Hoy pudiéramos decir que ese es el canto de Caldera mismo, el canto de su tragedia, cuando él dice, por ejemplo, lo que lo resucitó. Un pueblo con hambre no puede defender esta democracia. No podemos pagar la deuda externa, citando a Juan Pablo II, que está por llegar, por cierto, a costa del hambre de los pueblos. Eso lo dijo Caldera el 4 de febrero. Hoy, 4 años después, es bueno devolvérselo como el canto de su propia tragedia. ¿Cuál es la evaluación de Jorge Olavarría 4 años después de esas dos figuras, vamos a decir, históricas? Pérez, por un lado, prácticamente derrocado, y Rafael Caldera insurgiendo y prácticamente logrando la victoria que posteriormente consagró. El Caldera de hoy no es el Caldera de 1992. Por los años que tiene. No solamente porque tiene 80 años, sino porque no es el mismo, el país no lo percibe igual. En 1992 lo percibió como interpretando, como dándole una opción civil a lo que los militares habían logrado hacer y no lo pudieron hacer. El Caldera del 94, del 96, perdón, no es el mismo Caldera del 92. El Pérez del 96 no es el mismo Caldera del 92. Tampoco. ¿Cuál es la puede diferencia decirse entonces entre el Caldera de Miraflores y el Pérez de la Ahumada? Hay una diferencia, José Vicente. Tú no se puede decir que los papeles se han cambiado. No se puede decir que Caldera de hoy es el mismo personaje repulsivo que era Carlos Andrés Pérez en 1992. No, eso sería injusto e incierto decirlo. No, pero va camino de serlo. Porque la situación económica, política, social del país es peor que la de 1992. Porque lo que ha sucedido a lo largo de los 2 años del gobierno de Caldera, el encubrimiento del caso Andino, el encubrimiento y la complicidad con los casos de los bancos de Venezuela y consolidados, toda la corrupción que se ha desatado con esa aventura insensata de haber tratado de crear un partido político como Convergencia y haberlo tratado de convertir en un partido clientelar que tanto daño le ha hecho al país. Todo eso, caramba, van acercando a la figura de Rafael Caldera a lo que era Pérez en 1992. Yo creo que Caldera, ¿qué determina ese cambio entre ese Caldera del 4, del discurso del Congreso, y el Caldera de hoy en Miraflores? ¿Qué cambio se produce en él que lo lleve a esa circunstancia? No, ¿O es que no cambió nada? Yo creo que es el mismo Caldera de siempre, tú lo decías en tu reflexión histórica. Caldera se aplicó un gran maquillaje después del 4 de febrero. Él se montó en la cresta de la ola, bueno, como tú dices, secuestró el sentimiento nacional, que es una de las grandes ganancias de este país. Este país despertó el 4 de febrero, y esa es otra de las ganancias que hay que señalar. Entonces Caldera no es que cambió, es que es el mismo Caldera del 45, el que le llegó a la Junta de Gobierno, aquí estoy a la orden, y lo nombraron procurador, siempre al acecho. Es el mismo Caldera de siempre. Entonces yo pudiera preguntar que si es que el 4, los contenidos del 4, el liderazgo del 4 de febrero, no eran demasiado frágiles, que fueron incapaces de percibir lo que iba a ocurrir con una figura como Caldera, y que incluso la gente que se encandiló en la calle con la candidatura de Caldera no incurrió en un error. Nosotros salvamos nuestra responsabilidad. A la cárcel salvan, bueno, porque no apoyamos a Caldera. Y le dijimos al país, nosotros en las elecciones del 93 llamamos a la gente a no votar también, porque y con nuestra bandera, que la hemos hablado varias veces nosotros, es la Asamblea Constituyente, una salida profunda. Nosotros decíamos, no, Caldera no ofrece soluciones a este país. Pero insisto, nosotros no estamos juzgando aquí a Caldera, estamos juzgando el 4 de febrero. El Caldera es una consecuencia del 4 de febrero. Pero, en todo caso, no fue demasiado frágil lo que se montó, lo que dinamitó, lo que le abrió las compuertas el 4 de febrero, que no pudo impedir que un hombre, que como dice Hugo Chávez, es el mismo. Mira, si nos retrotraemos al 4 de febrero del 92, en ese momento era impredecible lo que luego sucedió. Y esa es la reflexión que nos tenemos que hacer hoy en día. ¿Es que acaso hoy no es igualmente impredecible y también predecible lo que va a suceder en los próximos 4 años? Este es un cuadro económico como el que está pasando Venezuela, con la más alta devaluación de la historia, con el más alto índice inflacionario, con un déficit espantoso
que constituye un agobio de una Jorge, si proyección tú dices que es impredecible, ¿Perdón? si tú dices que es impredecible, pudiéramos llegar a la conclusión entonces... Era de que- impredecible en el 52. Exacto, era el 92. Podemos llegar a la conclusión entonces de que el 4 de febrero fue un error. Mira, no fue un error, fue un No salto. puede ser un error. Fue un salto. No puede Era ser. impredecible lo que iba a ocurrir No, después y no no, había no. fuerza suficiente. Aquí para tenía que canalizar haber, el mira, José movimiento. Vicente, las tenía que haber explosiones alguna en la fuerza historia- nacional que diera un paso hacia la explosiones- dignidad, y eso fue lo que despertó a un país, no fue ningún error. Error hubiera sido mantenernos, bueno, en la situación en que estábamos, sin que alguien o algún grupo o un sector de la vida nacional diese un paso al frente. Ahora, yo quería subrayar un poco lo que decía Jorge hace unos momentos, ¿no? Uno tiene la sensación, yo la tengo al menos, y la tenemos en el movimiento bolivariano, de que nosotros después de 4 años estamos pasando como aquellas personas que andan perdidas en la selva y andan caminando, y después de 8 días de caminata se detienen un poco y dicen: yo pasé por aquí hace 8 días, por este mismo sitio. Hemos dado un movimiento en círculo, una regresión histórica. ¿Pero por qué? Porque no hubo fuerza. Perdidos. Bueno, sí, estamos perdidos. Venezuela está en un gran laberinto. Venezuela, aquí no se sabe qué Pero salida ¿cómo va a un haber líder aquí? puede declarar que está perdido? Es un pueblo, es una nación. Nosotros no andamos perdidos, nosotros tenemos una propuesta para salir del laberinto, así la hemos llamado, una agenda alternativa bolivariana que debe comenzar por un llamado a referéndum. Hoy hay que preguntarle a los venezolanos si quieren que Caldera siga gobernando o no, un referéndum, y si quieren constituyente o no. Esa es la salida pacífica que puede evitarnos lo que tú decías, que venga una situación de incertidumbre, una explosión social otra vez. Esa es nuestra propuesta. Un corte y ya regresamos. Cuando Hugo hablaba de referéndum y otras cosas, tú decías que por ahí iba la cosa. Por ahí tiene que ir la cosa si nosotros queremos, bueno, si queremos tratar de evitar que se produzca una nueva explosión de sublevación de cualquier naturaleza, ya sea militar, ya sea popular, por la carestía. ¿Puede producirse? Por supuesto que se puede producir. Se está produciendo, pero si es que se está produciendo. El escenario en el cual está metida Venezuela hoy, en 1996, es el escenario clásico de una situación prerevolucionaria. Quien no lo vea es porque no lo quiere ver. Por eso te decía, Jorge. Está bien lo que tú dices, pero yo lo que no veo son sujetos, factores, liderazgos, conducción. Fíjate, José Vicente, cuando ¿Cómo que no lo ves? Permíteme responder esa inquietud. importante. Cuando yo sugerí en el Nacional, en la columna que tengo en el Nacional, la necesidad de pedirle al presidente de la República su renuncia, recibí muchas llamadas. Y muchas de las llamadas que recibí eran: ¿y después de Caldera qué? Eso es precisamente lo que falta hoy en 1996. El Caldera del 92. El país no tiene clara una perspectiva de relevo a la situación actual. A pesar de que la dirigencia... Pero eso no del podemos país- caer en el mesianismo. Eso sería un mesianismo. Hay quienes El individualismo de nuevo. sostienen que después de Caldera el caos. Hay quienes sostienen que estamos viviendo en el caos. Caldera es el caos. José Vicente, Ahora, Caldera es el tú caos. apuntabas algo cuando estaba hablando, Jorge. Y yo preguntaba sobre liderazgo. ¿Realmente existe liderazgo? No, claro que hay un liderazgo en el país, un liderazgo emergente. Nosotros ofrecemos una salida a los venezolanos y estamos llamando a una gran unidad nacional para evitar esa explosión posible, para evitar una explosión en los cuarteles, los sectores intelectuales, los sectores de trabajadores, y estamos haciendo esfuerzos por lograrlo en un plan estratégico unitario que plantee el primer paso, una gran unidad nacional, y que en vez de 100 conflictos focalizados, violentos como se ven de los estudiantes, hagamos un solo gran conflicto para decirle a ese señor Caldera: renuncie y llame a referéndum, porque este país no aguanta más esta situación como tú lo planteabas. Es posible, y hay un liderazgo en la calle. Caldera no va a hacer eso. Bueno, Caldera habrá que es un hombre por un- casado con el poder. por la vía de un consejo de tutela, como la que propuso Lauría y el presidente del Congreso Nacional. Propusieron una especie de consejo de tutela. El propio Caldera fue el que produjo... Entonces, 4 años después del 4 de febrero, se puede pensar en que hay que repetir fatalmente
otro episodio de la misma naturaleza. Mira, Ojalá que no, ojalá es que muy no. importante lo que tú acabas de decir. Una de las cosas más bonitas que surgieron después del 4 de febrero, que me reconcilian con el venezolano, fue la irrupción de análisis, de libros, de artículos que salieron, ninguno de los cuales justificaba el golpe militar. Todos decían, no queremos una dictadura militar, no queremos el regreso a un régimen autoritario de índole militar. Incluso los propios militares, ¿no? Inclusive los propios militares, como no, Pero si es que mira, nosotros mismos, Jorge, decían, no queremos Jorge, eso. nosotros mismos decimos que nosotros no queremos un gobierno Así es. militar. Y todo lo que decían El plan es que nuestro no este es de una sistema dictadura tiene militar. que ser reformado. Este sistema no se reformó. Evidentemente el sistema se demostró capaz de corregirse a sí mismo en la medida que enjuició y destituyó a Pérez, en la medida que llegó a un proceso electoral. Pero lo que ha sucedido a partir de diciembre del 93 hasta el día de hoy nos llena de perplejidad. Mira, yo difiero de esa opinión tuya, Jorge, por lo siguiente. Yo creo que si algo se comprobó, que son las cosas positivas de un balance de estos 4 años, porque estamos en el mismo punto histórico, con una situación similar, pero hay un balance de cosas positivas y negativas que han ocurrido. Si una cosa positiva ha ocurrido, es que se ha demostrado que este sistema no tiene capacidad de autorregular estas perturbaciones. Este sistema hay que acabar con él, hay que hacer otro sistema que sea verdaderamente democrático. Este sistema no pudo, fíjate, 4 años. Yo pudiera dividir eso en 4 etapas, rápidamente. El año 92 fue el año de la revolución posible. Ahí se abrió una expectativa de cambio estructural, de cambio pero radical de la situación venezolana. Pero no hubo fuerza suficiente para lograrlo. Vino al año 93 el año de la evolución posible. Sacan a Pérez, eligen a Caldera y sube la expectativa de la evolución, del cambio posible. Pero el año 93 entonces tenemos a Caldera en una fase de involución y el 95 de regresión, que nos trajo a esta misma situación. Por tanto, no basta una figura providencial, no es mesianismo lo que necesitamos, es un pueblo que ha despertado, es un pueblo que está en fase de organización y con un proyecto en construcción, un proyecto nacional. Es tan curioso oírte decir aquí esto, y es interesante verdaderamente desde el punto de vista del historiador, porque tú te convertiste en un fenómeno mesiánico. Después del 4 de febrero, a ti nadie te conocía antes del 4 de febrero, y bastaron unos segundos en la televisión y el por ahora que tú dijiste con tu boina roja, para que te convirtieras en un ícono, en un ídolo. Habían niñitos disfrazados de Hugo Chávez, habían estatuillas de Hugo Chávez por todas partes. Eso no lo perjudicó, Jorge. Puede ser, pero lo que te quiero decir es que esas sublevaciones producen ese tipo de líder. La del 23 de enero pudo haber producido a Hugo Trejo y lo hizo durante muy breve tiempo, pero terminó siendo la arrasaba, la figura bonachona, buen moza, bien con el uniforme blanco de Wolfgang Larrazábal, la que captó eso. Las grandes perturbaciones revolucionarias, como la del 23 de enero, como la del 4 de febrero, producen ese tipo de mesianismo. Y me llama la atención que tú estés en contra del mesianismo cuando tú fuiste uno de los fenómenos mesiánicos y gran parte de la popularidad. Déjame decirte esto. Sin quererlo se produjo será una gran fenómeno. responsabilidad, tú tienes una enorme responsabilidad. Fíjate que hay amigos que me dicen, Hugo, vete del país para que sigas, auséntate de la realidad esta, para que sigas manteniendo esa especie de mito que está alejado porque te estás desgastando en la lucha diaria. Yo les digo, no, mi lucha está en ese día a día, en la calle, como hace una semana fuimos. Esa lucha tuya con el comandante Arias Cárdenas. Ya te voy a responder esa pregunta. Es un esfuerzo que lo he asumido incluso en lo personal, de desmontar esa figura mítica y ponerme a caminar sobre la realidad, como un hombre más de este pueblo, como un luchador social. Eso es lo que yo soy, pero no puedo ser un mito, una leyenda, no. Eso puede hacer mucho daño a las posibilidades de un cambio de verdad. Jorge se me adelantó en una pregunta que yo también iba a hacer. Me parece que hay 2 vertientes en el liderazgo militar del 4. Una, la que tú encabezas, y otra vertiente en el marco de esta legalidad que representa el comandante Arias, actualmente gobernador del Zulia. Se enfrentan, chocan, se excluyen, o es una particularidad de ese hecho que se forjó el 4 de febrero. Yo no sé si pudieran chocar en un futuro, ojalá que no, pero el comandante Arias desde el año 93 tomó una decisión de separarse del movimiento nuestro, de la línea estratégica. Él incluso pidió la baja preso para lanzarse de candidato a diputado por la causa R, por el Estado Zulia, cosa que la mayoría de nosotros le criticamos.
Incluso yo me alegré cuando el ministro de la Defensa le negó la baja, porque cómo lo hubiéramos explicado al país que se va de baja uno de los jefes militares para ser diputado y deja los oficiales presos. Gracias a Dios no lo logró. Y después siguió con la causa R y ha tomado esa vía. Pues yo incluso en lo personal le he dicho a él que se reservase para una ocasión más idónea del proyecto bolivariano, del proyecto auténtico. Nosotros seguimos la misma línea. Ahora, no es un error, perdón Hugo, no es un error pretender represar el 4 de febrero en un movimiento. No estamos represándolo. Bueno, canalizándolo, pues. Bueno, yo creo que conviertes en un partido más del sistema. Tenemos que canalizarlo, tenemos que estar a la altura de la expectativa, pero nosotros no vemos el movimiento bolivariano como un partido más, ni como un sector más del país. Si algo nosotros vemos en nuestra estrategia es ser un sector de aglutinar, un sector de cohesión, de esa gran unidad nacional. Cuando tú preguntabas y decías, Caldera no va a aceptar el referéndum, depende, porque si nosotros hacemos lo que el pueblo francés y salimos todos a la calle, un buen día, un paro nacional, unidos, trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, militares retirados, medios de comunicación, Caldera va a tener que llamar a referéndum y preguntarle al país, para seguir el ejemplo digno de Emparan, ustedes quieren que yo los mande, y lo que el pueblo diga, tiene que hacerlo, porque el pueblo es el dueño de este proceso, tiene que ser el dueño de este proceso. Caldera no tiene vocación de Emparan. Pero podemos hacerlo, que la tenga. Si no lo quiere, Emparan no quería irse tampoco, pero con una presión. Para concluir, rápidamente, una síntesis de la apreciación que ustedes tienen acerca de este proceso en estos 4 años. ¿Y qué salida hay inmediata? Jorge Olavarría. 4 años del 2 de febrero, 2 años de la presidencia de Caldera, colosal y catastrófico fracaso. Salida no se ve. Están cerradas las alternativas de índole, vamos a llamar, institucional y democrático. Posibles salidas las que se han sugerido. Un referéndum consultativo que el presidente de la República lo propuso y hay que tomarle la palabra. Un consejo de tutela como el que propusieron los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional. Una solicitud masiva de todo el país, no de Jorge Olavarría, ni de José Vicente, ni de individualidad, sino masiva de todo el país, pidiéndole al presidente de la República que le haga el obsequio de su renuncia, el sacrificio de su renuncia, para darle una salida al país. La manera como el presidente de la República interpreta, entiende y pone en práctica la situación económica es gravísima. Entregarle a quién el poder. A quien sea. A ese Congreso. Bueno, ese es el problema. A la Corte Suprema. El Congreso, que es el Al problema. liderazgo de los partidos. Ese es el problema. El problema son ellos, no pueden ser la solución. Sin embargo, esa misma situación existía el 4 de febrero. Si nosotros llegamos hoy en día a la conclusión de que no podemos decir nada, entonces vamos a seguir durmiendo y no reaccionemos. No hagamos lo que nos están pidiendo hacer con la visita del Papa. Sigamos durmiendo, sigamos en este letargo y sigamos pensando que Caldera es el menor de todos los males y dejemos que el país ruede por la pendiente de la inflación, del desempleo, del hambre, de la carestía, de las explosiones sociales aisladas una detrás de otra. El sistema tiene que entender que si quiere salvarse, tiene que reformarse. Bueno, Hugo. Bueno, mira, yo creo que sí, que lamentablemente hemos hecho esa regresión. Ahora, salidas existen, José Vicente. Yo creo que, como decía Jorge Olavarría, por ahí va la cosa. Nosotros planteamos una estrategia muy clara ante toda Venezuela. Primero, unidad nacional. Dejarnos de sectarismo, de partidismo, de mis intereses personales, de mis intereses sectoriales y lograr esa gran unidad, y estamos trabajando duramente las 24 horas del día, literalmente hablando, para lograrlo, convocando a todos los factores que están en contra del continuismo. Y aplicar con esa unidad en la mano una estrategia de doble acción. Por una parte, una acción de resistencia civil. La resistencia civil hay que hacerla en Venezuela, pero no de manera irracional, quemando caucho, asaltando, saqueando, no. Vamos a pararnos contra eso, claro, y eso afecta a la unidad misma y la moral de la fuerza misma, porque son manifestaciones conducidas al fracaso inmediatamente. Una gran unidad para la acción de resistencia. ¿Contra qué? Contra la agenda Caldera, contra la agenda que llaman Venezuela, pero es la agenda Caldera, la desnacionalización del país, la entrega del petróleo. 50 años atrás Gómez no hizo ni siquiera lo que está haciendo Caldera, la entrega de los recursos estratégicos del país, la ruptura de las Fuerzas Armadas, la pretensión de borrar los derechos de los trabajadores. Hay que hacer resistencia cívica en la calle, unitaria, contra esa agenda. Pero al mismo tiempo la otra acción de esa doble estrategia es una acción ofensiva, porque Caldera hay que sacarlo del gobierno. Yo no estoy llamando a rebelión militar ni a rebelión popular, pero hay muchas vías. Caldera incluso es enjuiciable. Y a Samper en Colombia lo están enjuiciando por recibir dinero del narcotráfico
Caldera creo que hizo algo mucho más grave. Caldera no recibió. Caldera le dio casi un presupuesto anual de ese país lleno de miseria y de muertos de hambre. Los niños de Venezuela, 2 millones en situación de miseria, a los lavadores de dinero, a los traficantes de dinero, y se llevaron eso como y aquí no ha pasado nada. ¿Quién es el responsable? Rafael Caldera. Juicio contra Caldera, recorte del periodo, cualquier cosa puede ocurrir, referéndum, pero hace falta la unidad y la presión del pueblo en la calle, de los venezolanos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias. Te felicito por este nuevo escenario de tu programa. Extraordinariamente de artista venezolano en Campos Vital, amigo nuestro. Muchas gracias. Debido a las características muy especiales de este programa de hoy, a que estamos reiniciando nuestra actividad, no tengo los acostumbrados tips para ustedes, los cuales reservo para otra ocasión. Los estoy acumulando. Sin embargo, tengo un gran tip, o un tipsote, que es un mensaje de Cicerón. Cicerón anduvo durante las vacaciones de crucero por las Antillas y me dice que ya al final del crucero, un amigo suyo, marino, le habló de lo que está pasando en una empresa del Estado, el Instituto Nacional de Canalizaciones. Mi amigo me pasó los siguientes datos para este programa. Paren la oreja. Irregularidades en el Instituto Nacional de Canalización. Primero, venta de partes y piezas de la draga Picoa en recuperación en Puerto Cabello como chatarra, sin autorización de la Contraloría ni de otros organismos competentes. El dinero proveniente de la venta no ingresó al instituto. Segundo, los pagos realizados a empresas nacionales en dólares, violando la ley de régimen cambiario y otras disposiciones sobre el particular. Tercero, colocación de 2.200 millones de bolívares en bancos intervenidos por Fogade. Sin embargo, los respectivos depósitos no aparecen registrados. Cuarto, contrataciones de suministros de personal con una empresa propiedad de familiares del presidente del instituto, el contraalmirante Ricardo de Lima Martínez. Quinto, contratación irregular de la póliza de seguros HCM para los empleados del Instituto Nacional de Canalizaciones con una oferta de 220 millones de bolívares más y a una empresa cuyo monto total de primas es inferior a la póliza contratada por Canalizaciones. La referida contratación fue pagada sin estar aprobada el acta ni el punto de cuenta por el Consejo Directivo. Pero además, escuchen esta grabación que tengo en mi poder, en la que intervienen el doctor Juan Lechín, actuario, presidente de una empresa de corretaje interesada en el contrato, y el capitán de navío activo René Ponce Lugo, director de Relaciones Industriales del Instituto Nacional de Canalizaciones, hasta el día 20 de diciembre de 1995. Este es el cassette. Vamos a escucharlo. Lo que te iba a plantear. Nosotros tenemos dos compañías que están de primero y de segundo. Ajá. Y Aviática está de tercera. Ajá. Ya nosotros mandamos a hacer todo el estudio.
financiera y mandamos a hacer la solicitud en la superintendencia de seguro y en el análisis de riesgo que se hace en la central. Estupendo. Eso debe venir mañana o si no está llegando ya. Estupendo. Y nosotros incluimos para colocar a Alianza en el primer lugar. ¿Qué beneficio tenemos? Bueno, ¿qué beneficio en qué sentido? En cuanto a la comisión del seguro. Bueno, eso paga una comisión del 10%. Pero oye, mira, estoy hablando yo contigo. Ajá. Con Luis, ¿qué es tu nombre? Juan Lechín. Dando René Ponce con Juan Lechín. Ok. No, solamente yo con Juan Lechín. Ok. Yo puedo incluir esta tarde, pues, por supuesto, es muy privado lo que estamos hablando. Ok. Yo esta tarde voy a la correría. Ok. Y voy a dilucidar algunas cosas. Ok. Y yo le digo al presidente, mira, yo pienso que por esto, de que la día ¿qué beneficio podemos negociar nosotros? Bueno, tú dime, pues, o sea, ahora dime tú eres que manejan este negocio, ¿no? Bueno, vale, dime tú, o sea, yo, mira, en un monto, ¿cuánta es la cobertura global de la... Mira, eso está por los 650 millones de dólares. 600 millones. Eso da de participación el 10%, son 60 millones. Son 60 millones de bolívares. O sea que si yo incluyo para que tu compañía sea la que definitivamente se quede por la póliza nuestra, yo tengo que obtener esa cantidad. Sí, correcto. Bueno, eso es lo que me van a dar a mí, pues los 60 millones. Ya, eso lo negociamos nosotros. Ok, eso lo negociamos. Tú me dices, bueno, mira, vale, yo he sido por mi trabajo y por ayudarte y tal, y qué sé yo, un 30%, un 40%, no sé, pues tú me dices y... ¿Cómo les parece? Para que ustedes vean hasta dónde llega la corrupción. Este oficial de la Marina salió del cargo en la fecha ya indicada, pero hasta el momento no se sabe si ha sido sometido a proceso. En ese caso hay graves acusaciones que involucran al propio presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones. ¿Van a actuar los organismos competentes o se va a seguir tolerando esta podredumbre en el país? Creo que mucha gente que está manifestando en este momento por el hambre y la miseria tiene razón en hacerlo independientemente de los actos de violencia, porque con estas situaciones de corrupción se hace más evidente que este país no encuentra un derrotero. Comentario final. El próximo fin de semana, Juan Pablo II estará en nuestro país. Se trata de un contacto singular, tanto por el personaje como por la situación muy especial, muy particular que vive Venezuela. Ojalá que esta visita sea algo más que plegaria, rito y protocolo oficial. El sumo pontífice transmite sin duda fe y esperanza, pero los venezolanos necesitamos en los actuales momentos algo más que rezo e invocación de la fe y la esperanza. El solo anuncio de la visita papal nos deparó un logro: remodelaciones, limpieza de los lugares a visitar por su santidad y nuevas promesas. Aguardo con ansiedad lo que habrá de darse entre nosotros tan pronto el sumo pontífice se marche del país. Si su figura y su mensaje son realmente asumidos por las autoridades y por el pueblo, o resultan agraviados con el olvido una vez más. Debido a los compromisos de Televen con los actos de ese día, este programa no estará en el aire el próximo domingo. Tampoco el día domingo 18 de este mes, domingo de carnaval. Es así como reapareceremos otra vez el día 25 de este mes. Deseamos
que ojalá las expectativas espirituales que se crean en Venezuela con motivo de la visita del Santo Padre se concreten y se realicen. Y hacemos votos para que el país salga adelante y supere la actual crisis. Muchas gracias a todos por la atención prestada y me despido hasta el domingo 25 de febrero.